Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Como sabrán, los críptidos han sido un tema candente durante muchos siglos, con un resurgimiento reciente del interés, especialmente en los últimos tiempos. De hecho, quizás les sorprenda saber que cada historia popular, incluso aquellas en las que fingen creer, es real. Cada monstruo mítico, espíritu espectral y aberración salvaje de la que hayan oído hablar es real. Es el trabajo de mi orden cazarlos y acabar con estas criaturas, pero la situación empeora día a día, y todo es culpa de la humanidad. No me refiero al cambio climático, a desastres provocados por el hombre ni a nada de eso que haga que estas criaturas se vuelvan más agresivas. La culpa es inherentemente de la humanidad. Me han dado permisos especiales para revelarles la fundación de mi orden y algunas de las cacerías en las que he participado para convencer al mundo de que deje de creer en los críptidos. De lo contrario, no duraremos mucho más contra la marea de la noche. Les ruego a todos que escuchen esto hasta el final y que presten atención a mi advertencia, o todos perecerán. La orden a la que pertenezco fue fundada en un pasado lejano. Todos ustedes pueden estar familiarizados con el concepto de que la creencia se manifiesta en la vida humana, como es una creencia común en algunas culturas, pero conocida por la mayoría, cree que el dinero y la fortuna vendrán a tu vida y así será, etc. Lo que estoy seguro de que la mayoría de ustedes no sabe es que esta idea ha existido durante mucho más tiempo de lo que uno podría pensar. La fundación de mi orden ocurrió en la época de la antigua Grecia y el nacimiento del Imperio Romano, cuando un grupo de filósofos teorizó y descubrió el poder de la creencia. Estos filósofos teorizaron que la creencia humana podía manifestar muchas cosas, desde lo material hasta lo inmaterial, ya sea no viviente o completamente consciente. No importaba la naturaleza o la inteligencia de lo que manifestáramos. Y supongo que, a nuestra manera, la humanidad es casi divina. Sin embargo, había una advertencia a nuestro poder de manifestación mental. El verdadero límite se basaba en lo que la gente creía y en cuántos lo creían. El concepto básico sería que, para que una cosa se manifieste en una entidad que se vuelva real, varias personas tendrían que creer en ella, teniendo las mismas características y poderes. Por ejemplo, los dioses mismos. Sí, para responder sin rodeos, los dioses de cada religión que ha existido fueron o son reales, pero solo debido a la creencia humana. He conocido múltiples versiones del dios principal o del dios patrono de cada religión importante, cada una con distintos grados de poder. Pero, por todo lo que podían o no podían hacer, nunca eran exactamente como se les representaba ni tan poderosos como podrían describir los textos sagrados. En esencia, si el mundo se uniera bajo una gran religión, sin diferentes sectas o denominaciones, y todos creyeran que este Dios se veía de una manera y tenía estos poderes, etc., podríamos manifestar una deidad real, todopoderosa y omnisciente. Así que ahora conocen la escala de lo que este poder, o maldición como algunos podrían decir, que la humanidad puede hacer. Ahora piensen en lo que las culturas de todo el mundo tienen en común: mitos, leyendas, rumores urbanos, avistamientos de fantasmas y más. Ahora piensen en la cantidad de personas que temen y creen en estas cosas. Menos que las personas de cuya cultura forma parte, sin duda, pero no un número insignificante. Supongo que saben a dónde voy. Los críptidos son reales, y es nuestra culpa. No me malinterpreten, no todos los críptidos son malévolos. Algunos son cooperativos y benévolos, y algunos actúan como profetas para aquellos que saben dónde y qué son. Nessie, por ejemplo, es cooperativa, benévola y profética. La hemos monitoreado durante un tiempo, desde que la encontramos, en realidad. Hemos hecho todo lo posible para asegurar que se mantenga oculta del ojo público y ella nos permite monitorearla en el lago, además de salvar a las personas que se ahogan en él cuando puede. Ella hiberna durante un mes entero antes del primer frío importante, lo cual es casi como una marmota a la inversa. Tan pronto como apoya la cabeza y no se levanta durante 1 o 2 días, esa es nuestra primera señal de invierno en Escocia.
El Mothman es otro profeta, y algunos lo confunden con Malévolo. Eso ha demostrado ser una difícil prueba para superar en nuestros acuerdos con el Mothman. También hemos acordado ocultar su presencia al ojo público, y a cambio obtenemos una extraña clase de sentimiento y destellos de imágenes cada vez que un desastre está a punto de ocurrir. Siempre es desconcertante, incluso después de la primera vez y sabiendo qué esperar, recibir un mensaje del Mothman. Podría seguir, pero entienden la idea. Tal vez más tarde, si todos lo desean, podría relatar algunas de las historias de mis cacerías. Pero hay dos en particular que deseo compartir con ustedes. Les ayudarán a probar mi punto de por qué deberían dejar de creer en los críptidos. Los wendigos son criaturas de la cultura nativa americana. Sombras malévolas que se apoderan de un cuerpo humano, haciendo que se vuelva salvaje y demente, devorando carne humana sin cesar en su hambre. En el mito, suelen ser bastante pálidos y demacrados, pareciendo más fantasmales que humanos, pero aún conservando su forma humanoide. He cazado una de estas criaturas antes, y no fue fácil entonces, y no se ha vuelto más fácil. La preparación para esta cacería fue exhaustiva. Requirió la ayuda de un curandero, un señor mayor cuyo nombre no pude pronunciar en ese momento, así que me dijo que lo llamara simplemente John, ya que sería más fácil para mí. En ese momento, todo lo que necesitábamos eran algunos tranquilizantes potentes y la capacidad de luchar contra la criatura hasta que fuera sometida. John la había descrito como que el poder del wendigo podría inmovilizar a un hombre adulto y arrancarle la carne con poco esfuerzo, y que aunque los tranquilizantes lo debilitarían, necesitaríamos al menos otros 3 hombres fuertes y bien entrenados. Reuní a algunos otros cazadores conocidos como P, el tirador, A, el espadachín, y Z, el apoyo, y junto conmigo, equipado con una lanza, y John trayendo su fiel escopeta, nos aventuramos en el territorio sospechoso de pertenecer al wendigo. El curandero era excepcional para rastrear al wendigo por algún tipo de olor. Más tarde aprendí a captarlo yo mismo, el inconfundible olor de una maldición vil. Ni siquiera intentaré decirles el olor que emite una maldición, ya que yo mismo apenas puedo describirlo. Pero para aquellos que saben cómo rastrear y seguir una maldición, conocen el olor. Caminamos por el bosque tan silenciosamente como pudimos, aunque John era como un espectro, pareciendo flotar sobre el suelo en su silencio. No hacía ruido audible y parecía deslizarse por el bosque con relativa facilidad. El resto de nosotros estábamos acostumbrados a la caza y a acechar a nuestra presa, pero no podíamos movernos como John. Y Z era el más inexperto entre nosotros, también el más ruidoso. Creo que por eso fue el elegido. A mitad del territorio del wendigo, me di cuenta de la desaparición de Z, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me acerqué a John y le hice una pequeña señal con la mano. Todos nos detuvimos en seco. El único rastro que teníamos de que Z alguna vez estuvo allí era su revólver tirado en la tierra. Sus suministros médicos y, lo más importante, los sedantes, se habían ido con él. Quise maldecir y escupí palabrotas en voz baja sobre la criatura que cazábamos, pero me consolé con el hecho de que pronto estaría muerta. Nos movimos con más cuidado en la oscuridad de la maleza. John tenía una bengala lista en todo momento desde la desaparición de Z. Los wendigos tienen aversión y debilidad al fuego, me dijo. Pero pueden ser dañados por la mayoría de los medios. No teman y mantengan la calma, continuó John, mientras se deslizaba por el suelo del bosque hacia el centro de la criatura. Pero incluso aquellos de nosotros que no éramos expertos podíamos oler la descomposición y la muerte en el viento. Estábamos casi con certeza acercándonos a la guarida de la criatura. El suelo alrededor de la boca de la cueva que servía de guarida a la criatura estaba saturado de sangre, vieja y nueva, y adquiría una cualidad fría y húmeda. Incluso el aire parecía casi congelarse alrededor de la guarida de la criatura. Aunque sin una palabra, todos entendimos que este era el hogar de la criatura, donde había traído a Z, y que también se convertiría en su tumba. Todos nos aseguramos de que nuestros preparativos fueran absolutos antes de entrar en la boca de la cueva. John se aseguró de tener un cartucho en la recámara de su rifle. Ahí y yo revisamos nuestras armas para ver que estuvieran afiladas y listas.
Podíamos oír una mezcla espantosa de aullidos y ruidos sibilantes que provenían de lo profundo de la cueva mientras nos acercábamos. Ion nos entregó una bengala a cada uno. Con la pérdida de nuestros sedantes, nuestro nuevo plan era cegar y asustar a la criatura para que se confundiera y someterla con plomo y hoja en su estado de pánico y menos astuto. Mientras nos adentrábamos más en la cueva, los ruidos de la criatura se hicieron más fuertes, más espeluznantes, ya que el hedor a muerte podrida casi se volvía abrumador. Ion se dio la vuelta y nos asintió a todos. Encendimos las bengalas y nos apresuramos hacia la cámara interior de la cueva. El Wendigo nos miró sorprendido, alejado de su comida nunca satisfactoria. La última víctima del Wendigo, Z. Estaba destrozado, con los huesos rotos, el tuétano comido, y la imagen del puro terror y la tristeza infinita se había quedado en su rostro y en la muerte. Su pecho había sido desgarrado, ya que la criatura había estado devorando todo dentro y fuera de él. Ver el estado de nuestro camarada nos impulsó a seguir adelante en la lucha con vehemencia y veracidad. El Wendigo se encogió ante el acercamiento del fuego de las bengalas mientras nos desplegábamos en un semicírculo. Todos dejamos caer nuestras bengalas alrededor del Wendigo, encerrándolo en una jaula de fuego. P y Ion asintieron, mientras A y yo entramos en el anillo de fuego y los primeros se quedaron afuera. Me acerqué al Wendigo con cautela y destreza, con la lanza apuntando hacia adelante y el cuerpo cerca y pequeño, mientras que A se acercó con fuerza y confianza, con la espada apuntando al Wendigo en una postura que podría ser ofensiva o defensiva. El Wendigo se escabulló lentamente hacia una esquina de la jaula de fuego, retrocediendo hacia la fría pared de piedra mientras nos iceaba y mordía. Pero lo descubrimos y nos acercamos por los lados. Tan pronto como el Wendigo no tuvo más terreno que ceder, fue como si alguien hubiera lanzado una cerilla a la gasolina, o como si el infierno se hubiera desatado. P y Ion dispararon odio en forma de plomo al Wendigo. P golpeó al Wendigo directamente en el hombro, mientras Ion golpeó su centro de masa con 2 balas. A lanzó un golpe con la intención de cortar el brazo del monstruo por completo desde el hombro donde P había golpeado, pero se agachó, recibiendo un golpe de refilón en la espalda mientras se escabullía a 4 patas hacia A y le derribaba las piernas. Había comenzado a cargar contra la criatura antes de que A hubiera hecho su golpe y lo alcancé a tiempo, apuñalando las costillas de la criatura mientras 2 disparos más sonaban y golpeaban al Wendigo en lugares que no podía distinguir, y aulló un horrible aullido como el de una mujer con dolor mezclado con el grito de un alce. A había comenzado a recuperar su ingenio y aliento mientras tomaba su espada y lograba clavarla en el hombro del Wendigo, dejando uno de sus brazos colgado flácidamente a un lado, mientras se lo retorcía torpemente, haciendo que el brazo se alejara de su cuerpo. El Wendigo intentó arañar a con su brazo bueno y lo mordió con sus mandíbulas siempre hambrientas, anhelando carne fresca y flexible. Saqué mi lanza, arrancando trozos de costilla y carne podrida con ella, mientras apuñalaba su brazo contra el suelo, inmovilizando efectivamente a la criatura. Tomé su espada y la clavé en el ojo de la criatura, empujando con fuerza. El brazo se rompió bajo la fuerza y se dobló de una manera antinatural mientras el Wendigo se volvió, se aplanó boca abajo con el brazo todavía tratando de mirar de la manera en que había estado cuando estaba sobre su estómago. A mantuvo su mano firmemente sobre la espada mientras el Wendigo luchaba débilmente contra nuestra restricción, y plantó sus piernas firmemente entre las de la criatura. Aunque no habíamos hecho mucho en realidad, el aura fría de la criatura y la fuerza requerida para perforar su cuerpo en varias hendiduras nos dejaron a A y a mí más cansados de lo que deberíamos haber estado después de solo un minuto de lucha. Y a través de algunas respiraciones entrecortadas, A logró gruñir: «Lo tenemos inmovilizado. Saca el corazón y deshagámonos de este monstruo». Ion se acercó con una especie de cuchillo de intrincado diseño y perforó el pecho del Wendigo, cortando la hoja por su torso y arrastrando el cuchillo hasta su estómago mientras se acercaba para sacar el corazón, casi lo único que aún sobrevivía a la maldición podrida del cuerpo del Wendigo, además de sus huesos. «Manténganlo allí», dijo, saliendo corriendo de la cueva. «Puede que no lo parezca, pero aún vive. Solo después de que queme su corazón morirá de verdad». Y así, A y yo esperamos.
Fueron solo unos pocos minutos y nunca cedimos en nuestra restricción al Wendigo. Afortunadamente no lo hicimos, ya que sus ojos de un negro azabache se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que su corazón estaba siendo quemado. Gritó y luchó y pateó a con toda la fuerza que su cuerpo roto y maltratado podía reunir. A soportó las patadas del monstruo lo mejor que pudo y P disparó algunas rondas al bicho para reducir su lucha con su mortal precisión. Después de una lucha de 30 segundos contra la cosa, dejó escapar un grito más espeluznante y se cayó. Sus ojos de un negro azabache se desvanecieron a un blanco lechoso puro. Esto, les aseguro, es el más interesante de los dos relatos que tengo para compartir con ustedes esta noche. Más recientemente, el poder de la imagen y la fuerza de un Wendigo ha comenzado a cambiar con las historias populares y demás. La representación moderna de un Wendigo tiene humanoides astados con cráneos de ciervo, pelaje negro, cuerpos impenetrables, sangre negra y que llenan el aire con un olor a cobre, lo cual es inexacto para la mayoría de las leyendas y un dolor en el culo colectivo de la orden. Solo hay una cosa que hemos encontrado que realmente funciona en las malditas cosas que todos ustedes han fabricado: toxinas extremadamente potentes. Unas que no solo son difíciles de conseguir, sino también difíciles de fabricar. P y yo fuimos enviados en una misión después de un éxito con el Wendigo original. No vinieron a Niseta esta vez porque el plan era mucho más simple, ya que yo tenía un escudo y una pequeña ballesta de mano. Llenar a la cosa de sedantes y neurotoxinas hasta que se fatigue lo suficiente como para que su corazón sea quemado. La neurotoxina estaba allí para evitar que luchara cuando quemáramos su corazón. Para este momento ya había aprendido a detectar una maldición en el viento. Habíamos rastreado a la cosa hasta lo más profundo del valle boscoso en los Apalaches. Esta cosa era más rápida que el Wendigo original que pensábamos, y a decir verdad, cuando vislumbramos a la cosa por primera vez, pensamos que estábamos lidiando con una especie de Sasquatch desordenado. Pero, por supuesto que no. La creencia alrededor del Wendigo había cambiado y también lo hicieron las criaturas que ahora cazamos. P y yo logramos ver a la cosa corriendo a través de la línea de árboles delante de nosotros y corrí delante de P para formar una vanguardia y distraer a la criatura mientras P la llenaba de toxinas y sedantes. La cosa arremetió contra mi escudo a velocidades casi relámpago y no tenía ni idea de lo que me había golpeado. Se revolvió por los bordes de mi escudo, tratando de alcanzar mis delicadas partes vitales y mi cabeza. Estaba preparado para una buena cantidad de fuerza como la del Wendigo original, pero esta cosa casi me derribó de espaldas. Me dolió mientras arañaba alrededor de mi escudo, debilitando mi arma y mis brazos. De un golpe, mi ballesta de mano se cayó de su funda y se alejó de mí, y el impacto casi rompe mi brazo del escudo en dos. P se mantuvo en calma y comenzó a disparar dardos a la criatura en lo que sospechaba que eran lugares vitales. La mayoría de ellos rebotaron en la criatura como si estuviera usando algún tipo de armadura. ¿Qué demonios le pasa a esta cosa?, le grité a P, inseguro de cuánto tiempo podría resistir el asalto. No sé, M, respondió, pero tengo una idea. Aguanta solo un poco más. Y escuché el doble pop de una botella de corcho. Arranqué mi arma de las garras de la criatura y me eché hacia atrás para una estocada con mi lanza. Pero la lanza apenas derramó sangre al impactar. Esto pareció llevar a la criatura a un frenesí y comenzó a ganar terreno sobre P y a empujarme hacia atrás. Oí un disparo extremadamente fuerte cuando P disparó su rifle de alto calibre a la cosa. La bala logró perforar la carne lo suficientemente profundo para que la criatura lo sintiera y aullara de dolor. P jaló el cerrojo mientras el aullido se intensificaba hasta un punto álgido y preparó otra ronda, disparando al hombro de la criatura esta vez. Esperaba que hubiera debilitado a la criatura como el Wendigo anterior, pero pareció tomarlo como una señal para luchar aún más. P me dijo más tarde que había recubierto esas balas con el sedante y la neurotoxina y simplemente esperaba que fuera suficiente. Si no lo hubiera sido, ambos habríamos muerto. Sentí que el asalto comenzaba a disminuir contra mi escudo y mi cuerpo, y traté de empujar a la criatura hacia atrás, pero era como tratar de mover una montaña con nada más que una pala. Sin embargo,
Logré detener su embestida hacia adelante y la pinché unas cuantas veces más con una lanza, perforando más profundamente en la herida que ya había hecho. Tráeme las malditas ampollas, grité, mientras lanzaba un grito de guerra y continuaba pinchando a la criatura, funcionando casi puramente con adrenalina. Siendo el tirador sobrehumano que es, se percató de la situación y en su lugar corrió rápidamente hacia mi ballesta de mano, ató los viales sin coser con una cuerda al dardo, lo cargó en la ballesta y disparó a la criatura. El dardo en sí mismo pareció no tener efecto en la criatura, pero levanté la mano alrededor de las garras implacables de la criatura y rompí la punta de mi lanza contra los viales, cubriendo la punta con una muerte dolorosa y brillante. Me eché hacia atrás y empujé a la criatura una última vez antes de clavar mi lanza en la herida que había hecho, empujando casi hasta el centro de la masa, en lo profundo de la criatura, y retorciendo mi lanza dentro de ella. Aulló y se echó hacia atrás, balanceándose con toda su fuerza contra mi escudo, lo que me envió volando contra un árbol, aturdiéndome por unos momentos. La criatura fue ralentizada por los esfuerzos anteriores de P, ya que tenía sedantes y neurotoxinas dentro de ella. Trató de trepar hacia mí, pero parecía que yo había acelerado los efectos al forzar tanta toxina tan profundamente dentro de la criatura. Cargó contra mí perezosamente, desacelerando incluso antes de que la carga hubiera comenzado por completo, y solo se volvía más lenta a medida que avanzaba. Se derrumbó y rodó hacia adelante unos metros delante de mí, y más tarde lo descubriría, murió allí. No hubo ritual, ni quema del corazón, nada necesario para matarlo. Exudaba sangre negra y pegajosa mientras yacía allí muriendo. La conciencia me falló poco después de que se derrumbara. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la enfermería en la sede de la Orden en América del Norte, una semana después. De hecho, había sufrido fracturas de huesos y costillas, shock, así como una conmoción cerebral que me puso en un pequeño coma. Mi columna vertebral todavía no se siente del todo bien después de mi encuentro con esa maldita criatura. Poco después de este incidente, muchos otros cazadores desaparecieron, fueron confirmados muertos o resultaron gravemente heridos por muchas criaturas poderosas, más poderosas que cualquiera de sus contrapartes anteriores o cualquier críptido que haya existido antes. La Orden me encargó ayudar a convencer al mundo de que dejara de creer tan fuertemente en los críptidos, o al menos que creyera en los mitos originales, y se me dieron permisos especiales para revelarnos para hacerlo. Y así, aquí estoy, relatando a ustedes, una de las reuniones más fuertes de personas que creen en estas criaturas, mis relatos y mis órdenes. Les ruego a todos, dejen de creer en los críptidos. No estoy seguro de cuánto tiempo más podremos contenerlos.